¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Caretas Digital. Vamos a conversar con el expresidente del Congreso, excongresista, por supuesto, ex primer ministro, ex ministro político, muy experimentado, Antero Flores Arauz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, don Antero? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes, siempre a disposición. A ver, Antero, primero, antes de hablar un poco, queremos conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo, como además experimentado político en temas de ejecutivo legislativo. Pero como decía antes de eso, quería que nos explique exactamente en qué está el caso que ya sabemos que se archivó por el lado del Congreso con el informe del congresista Cabero, el caso que involucraba a usted, al ministro del Interior Rodríguez y a Manuel Merino de Lama por la muerte de estos dos manifestantes en ese momento, pero entiendo que Fiscalía todavía tiene abierta la investigación por el tema de omisión. Cuéntenos, por favor, en qué está ahora mismo el caso. La fiscal Zoraida, no sé bien el Ábalos, nombre, ajá. Ábalos, inició una investigación el mismo 15 de noviembre del 2020, el día que habíamos presentado nuestra renuncia. Y esa investigación era por haber actuado en el homicidio de estos dos jóvenes y las heridas, lesiones, daños de gravedad que hubo en las marchas. Después de cerca de un año, como no encontró ninguna responsabilidad, porque evidentemente no la hubo nuestra, entonces nos acusó, ya no por acción, sino por omisión, por homicidio, por omisión impropia. Y eso, de acuerdo con la legislación, requiere para que exista la omisión impropia una obligación de garante. Y esa obligación de garante de la vida o de la integridad de las personas no la tiene ni el presidente de la República ni ninguna autoridad. Eso no existe. Es imposible, porque nadie puede tener la garantía, dar garantía a 33 millones de peruanos que nadie va a sacar una escopeta y pegar un tiro. Era un absurdo. Entonces, como la denuncia era contra altísimos funcionarios públicos que tienen la prerrogativa del antejuicio, tuvo que hacer su denuncia al Congreso. ¿Qué es el antejuicio? El antejuicio solamente es un filtro en el que el Congreso filtra lo que debe pasar para que la Fiscalía continúe. O dice, esto no pasa para que no continúe, para evitar que existan en estas denuncias connotación política y no jurídica. Entonces el Congreso ya le dijo, esto no va. Y hay instituciones, Defensoría del Pueblo, esta defensora que está temporal, Sí. y gente del IEDL, el abogado de los familiares de estos dos jóvenes que fallecieron, etcétera, dicen que van a recurrir a los tribunales internacionales, léase Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso no tendría nada que ver, porque no hay ninguna incumplimiento de normas. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es seguir investigando para dar contra los que mataron a estos dos jóvenes. Evidentemente no fue la policía, porque la policía no tiene perdigones de metal, la policía no tiene avellanas, la policía no tiene fuegos artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran dentro de los mismos manifestantes que estaban instigados por politiqueros y las marchas penetradas por gente de mal vivir, como se ha acreditado, ¿no? Bien, ahora, Hubo gente sí. que fue con muy buena voluntad, pensando que eran marchas pacíficas, se infiltró gente que no debía infiltrar y terminó en lo que ya sabemos. Ahora, yo quería, Antero, traer a colación una reflexión, porque nosotros hemos conversado, yo lo Sí, puedo entrevistar en Canal 7 en esos mismos momentos. así es. Usted mostró mucha empatía con los manifestantes, lo recuerdo, pero también tengo que decir que yo no vi el mismo talante en el propio presidente de la República, por el señor Merino me refiero, por, digamos, incluso conversaciones que él tuvo con miembros de la DINI, que eso se ha sabido, ellos se han manifestado incluso,
eh, señalando que esto venía de sus opositores en el norte. Es decir, a mi parecer, una desubicación bastante clara, y en esos momentos de caos, hay que decirlo, parecía haber además incluso una descoordinación. O sea, Antero Flores Arauz no parecía en realidad muy al tanto de lo que se estaba produciendo, precisamente porque pues, era un momento de convulsión. ¿No hay una diferencia entre Antero Flores y Manuel Merino de Lama? No la creo, en todo caso habría En que términos de habilidad preguntarle a política. él. Yo lo que vi es que había mucha gente que había salido de buena fe a marchar y que había influido inclusive lo de la pandemia. Mucha Uh gente -huh, que estaba confinada en sus casas, de repente se abrió esta posibilidad de manifestarse, de abrir, etcétera. Y por otro lado, desde el Congreso, que lo habían nombrado a Merino con uh -huh, altísima votación, le jalaron la alfombra, ¿no? uh Esto, -huh, uh esto -huh. es lo que pasó. Ahora, si lo dejando de lado el caso puntual, que yo ya expuse un poquito lo que vi, al menos en su caso, en esos días que tuve la oportunidad de conversar, me parece más de una vez incluso. Eh, a ver, retrotraigamos eso a la situación política actual, ¿no? Donde se ve que la única salida, o sea, estamos con un presidente pues que tiene 8% de aceptación en Lima, ¿no? Una cosa pues inédita, que sube a 19 o 20% de aceptación a nivel nacional, entre 75 y 80% de desaprobación, un presidente que claramente tiene problemas incluso para comprender las ideas pues más básicas, más elementales, por no decir, ¿no? De lo que son claros ejemplos de ineptitud y de corrupción en el gobierno actual. Pero hay quienes dicen, si el gobierno mueve de alguna manera la situación, la gente no lo va a aceptar por la impopularidad del Congreso. ¿Cómo evalúa esa perspectiva? Bueno, no hay Congreso que sea popular, pero hasta ahora, pese a que no ha habido reelección y es una escuela con alumnos pero sin profesores, Uh más -huh, que bien está cumpliendo su función y tiene logros, como por ejemplo el haber podido elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, cosa que estaba pendiente desde hace uh -huh, varios congresos. En uh -huh, consecuencia, este Congreso también tiene sus cosas buenas. No hay obra humana perfecta. uh -huh. Pero hay un tema de Lógicamente, percepciones, ¿no? Porque usted también ha así visto las es, encuestas y puede ver eso. Hay un tema de así es, percepciones entre la población, sin donde ninguna increíblemente al duda. Congreso le va peor que a Castillo, lo cual es difícil de creer. Y la diferencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es que el Poder Ejecutivo está en su casa, es uno solo el que manda y tiene sus Uh -huh, colaboradores. El uh -huh, Congreso es la casa de todos, es un condominio, no es una propiedad individual. En consecuencia, hay que ponerse de acuerdo y algunas cosas que no gusten a mucha gente que cometa una persona o un grupo parlamentario, evidentemente afecta a todo el colectivo. Por eso uh -huh. es lo que sucede normalmente en los congresos, no solamente del Perú, sino de todo el mundo. ¿Cómo hacer entonces, Antero? ¿Cómo hacer en una crisis como la que estamos ahora mismo? ¿4 años más de esta situación, cree usted? Para mí es sumamente eso inconveniente. Tiene que llegarse a una solución dentro de lo que dice la Constitución. Y para mí el Congreso tiene que tomar una decisión, pero la decisión que tiene que tomar el Congreso es como consecuencia de, no es una sumatoria de votos porque me da la gana. Los votos son consecuencia de acciones u omisiones que sean realmente inmorales, incapacidad moral del presidente de la República. Tiene que haber una causa, una motivación para que exista la consecuencia. Si no hay causa probada para mí, porque tiene que haber un debido proceso, evidentemente estamos ante chismes y no motivaciones. Por eso Uh el -huh. Congreso tiene que ser muy preciso, muy claro y actuar con juridicidad. Una posible suspensión de la figura presidencial cabría en la juridicidad, o usted no lo ve posible. Sí, un poco jalado, pero sí, sí, está dentro de lo que se puede hacer. Y son Eh, menos votos. Son menos votos, y en ese caso aclárenos por favor, a partir también de su experiencia como jurista, cuando hablamos de una suspensión, ¿cuáles son los términos de una suspensión? ¿Cuál es el periodo de una suspensión? ¿Cuánto dura? Se lo digo porque ese escenario está sonando.
Está sonando Lo de manera de dice repente subrepticia, pero está sonando cada vez más. ¿Quién dice, como, este señor está suspendido por tanto tiempo? así es. Ese timing lo fija el Congreso, no está fijado en la norma. Y Ah, ese, ya. normalmente puede ser, nunca lo hemos visto aplicar, pero lo lógico sería por todo el tiempo que falte para el cumplimiento del mandato. Claro, eso es bastante interesante porque, a ver, no sé si usted esté de acuerdo, lo que se va viendo también y parte, digamos, de actores en fiscalía y demás, hoy mismo hemos escuchado a la primera dama guardar silencio, ¿no? En la comisión de fiscalización por este último caso. Y lo que se va, digamos, viendo es que un presidente en una situación como la actual, en ejercicio, puede convertirse en un encubridor, es decir, tiene la posibilidad, es decir, acá estamos con su principal entorno fugado, etcétera, etcétera. Dentro de ese orden de ideas, ¿cabría justificar una propuesta de vacancia? Para mí sí, porque O de suspensión, perdóneme. son demasiadas cosas, no es una sola. Y hay una sumatoria de casos que lógicamente inducen a, a pensar y lógicamente afirmar que acá ha habido por lo menos un ocultamiento del presidente de la República, ¿no? Que ha estado tapando los trapitos sucios a Mili Gil. Ahora, pero usted Ahora, insiste que la... Sí, lo escucho. muchos dicen, fulano de tal le dijo a Sutano, entrégale tanto al presidente, pero hasta ahora no hay audio del presidente, ¿eh? También tenemos que pensar esas cosas. Para mí se necesita, ha habido muchas de las acusaciones que son muy endebles. Necesitas, a mi criterio, cosas más claras. Ahora, pero el hecho que él haya puesto a un señor como Juan Silva, lo haya tenido 10 meses a pesar de que pasaban 50 ministros, que claramente en el MTC haya un delincuente como Samir Villaverde manejando, ¿no?, licitaciones, la otra señora Carolina López, que hable todo esto, que se acredite prácticamente la entrega de coimas a Silva, eso no necesariamente involucra al presidente. Directamente no, pero indirectamente sí, porque hay una cuestión de omisión. Si tú tienes todos esos antecedentes, lo lógico es que digas hasta acá, viejito, chau. Usted está la anécdota que usted comparte abogado con Castillo, ¿no? Está Benji Espinosa, me parece, Antero. ¿Ha podido conversar de estos temas con Benji, con el doctor No, Espinosa? no, porque él tiene que cuidar el secreto profesional. Conmigo está desde noviembre o estaba desde Ya. noviembre del Ajá. 2020. Claro, ya, bueno. No es una cosa Importantísima que hayamos aclaración. coincidido hoy día. Una importantísima aclaración. Para ir terminando, yo siempre le hago... Y Sí. lógicamente, además, su tarea ya terminó, ¿no? Claramente. Yo siempre le hago recordar a usted una carátula que a mí me dio mucha risa en Caretas, que es esta, la de Vaca la Pirinaca, que usted sale ahí con una expresión muy graciosa. De repente le vamos a rescatar para la próxima edición impresa. Porque claro, se dijo en su momento también, pues la administración de Toledo era muy difícil, pero a pesar de lo que se sabe de Toledo, yo diría que no era tan difícil el mantener a un presidente. Y usted se jugó la carta en realidad de poder calmar las aguas como presidente del Congreso y es al final lo que la institucionalidad debe agradecer en el país. ¿Cómo podría ser un paralelo entre esa situación y esta? ¿Esta es igual o más grave? Esta es totalmente grave. Nunca se ha visto una cosa como la que estamos viendo. En lo de Toledo en ese entonces no se sabía las cosas de corrupción que se vieron después de que compró una serie o algunos inmuebles muy valiosos y todo el mundo se preguntaba de dónde salió esto. Pero eso fue muy posterior. En el momento que yo asumí la presidencia del Congreso, había muchísima conmoción social y lógicamente y deplorablemente mejor, dicho, el presidente Toledo no la sabía enfrentar. Entonces la comencé a enfrentar desde el Congreso. Comenzamos a hacer un cierto servicio de información para saber qué marchas se venían al Congreso, etcétera, y solamente pasó una, la de los vasos de leche, y se arregló en una reunión de 10 minutos. En ese año yo despachaba con los ministros y resolvíamos cosas.
y entonces toda la tensión social decreció enormemente, ¿no? Y con un agradecimiento a Toledo en ese momento, que él dejó que yo hiciera, un poco que se desvistió de sus responsabilidades y por taquito las asumí. Para terminar, ahora sí, ¿podremos salir de esta, cree usted, con la democracia intacta? Dios es peruano, como dicen, y yo tengo fe en que sí. Y tengo fe además de quienes son responsables de esta crisis que estamos pasando por su omisión de ir a votar, etcétera, reflexionen y no vuelvan a hacer realmente estas omisiones de no ir a votar o irse a la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Si solamente los que dejaron de votar en San Isidro, en Miraflores, en La Molina y en Surco hubieran cumplido con su deber patriótico, no estaríamos en esta situación. Punto muy interesante para relevar ante los Flores. Ahora, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lo mismo, Enrique, un cordial abrazo. Muchas gracias.